Muy buenas tardes, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Enfoque de Género y Diferencial en el marco del proceso penal, que hace parte del ciclo de capacitación en incorporación de la perspectiva de género. Las nuevas condiciones sociales implican una necesidad indispensable de fortalecer las competencias de los servidores judiciales de todas las especialidades y comunidad judicial en general, con el fin de realizar la incorporación de la perspectiva de género en las decisiones judiciales, así como la aplicación del enfoque diferencial en la práctica judicial y modificar los estereotipos femeninos que por años se han visto reflejados en diversos ámbitos sociales, por lo que es fundamental abordar de manera integral los casos de violencia por razón de sexo y género, en el marco no solo de las marchas y protestas sociales, sino también con el fin de responder a la urgente necesidad de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de dichos casos. Es esencial que se transmita el uso de estándares e instrumentos para la materialización de una instancia que articule todas las entidades públicas con competencias para abordar de manera integral las violencias por razones de sexo, género, de las mujeres, niños y adolescentes en el marco, como ya lo he dicho, de las marchas y protestas sociales. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar la importancia de la implementación de todas las etapas del proceso penal, el enfoque de género y diferencial, teniendo en cuenta los servicios forenses. Todo esto con relación a los casos de violencia sexual presentados durante el año 2020. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar de nuevo con el doctor Gabriel David Liévano Gutiérrez, antropólogo y candidato magíster en antropología social de la Universidad Nacional. Actualmente es integrante del Grupo Nacional de Clínica, Psiquiatría y Psicología Forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en donde es el enlace étnico en la provisión de servicios forenses a autoridades y personas indígenas. Tan pronto finalice la exposición, nuestro conferencista invitado el día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas que resulten sobre el registro, conexión y evaluación de esta actividad serán atendidas con muchísimo gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctor Gabriel David Liévano Gutiérrez, es un gusto tenerlo hoy con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Mónica Cuellar. Quiero darle un saludo extensivo a la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial, Rodrigo Lara Bonilla, a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se interesaron y se conectan hoy a esta conferencia. Bueno, como ya se mencionó, mi nombre es Gabriel David Liévano, antropólogo social. Trabajo en el Instituto Nacional de Medicina Legal y hoy compartiré con ustedes una presentación que trata sobre el tema de la aplicación del enfoque diferencial en la prestación de servicios forenses cuando está intersectado, cuando se junta con el enfoque de género. Es decir, cuando las violencias se perpetran por motivos de género en un contexto intercultural. En este momento compartiré pantalla con ustedes. Bueno, entonces nuestra presentación para hoy son las recomendaciones, los servicios forenses con enfoque diferencial y las recomendaciones que al interior del Instituto Nacional de Medicina Legal se han desarrollado para el sistema médico legal en la valoración de las violencias basadas en género. Hoy trabajaremos un caso específico de violencia sexual contra una niña indígena. Entonces vamos a trabajar sobre el enfoque diferencial, vamos a trabajar sobre el enfoque étnico y la prestación de servicios forenses en el proceso de exigibilidad de justicia o en el proceso de administración. Empecemos
por unos elementos de antecedentes y de contexto, ¿sí? ¿Por qué estamos hablando del enfoque diferencial? ¿Por qué es fundamental incluirlo en el quehacer de las instituciones? ¿A qué nos lleva esto? Entonces, empecemos por unos antecedentes. Tengamos en cuenta que casi 2 millones de personas en Colombia se autorreconocen como indígenas. Esto es casi el 4.4% de la población nacional, según el Censo de Población del año 2018. Cabe mencionar que muchas comunidades indígenas y autoridades indígenas mencionan que en este trabajo del censo se subrepresentó la cantidad de personas que se autorreconocen como indígenas. Entonces, en este sentido, estaríamos diciendo que como mínimo 2 millones de personas, el 4.4% de la población del país, como mínimo, se autorreconoce como indígena. Esa es una primera característica de por qué debemos incluir el enfoque diferencial. Existen 102 pueblos indígenas constituidos en nuestro país y los procesos de reetnización, que seguro muchos de ustedes han escuchado o han leído, los procesos a través de los cuales los pueblos recuperan su cultura, sus sistemas de pensamiento, sus sistemas de justicia y se integran como pueblos en propiedad, ¿sí? Que puede ir creciendo, pero como mínimo tenemos 102 pueblos indígenas en nuestro país. Se hablan 86 lenguas reconocidas en nuestro país. El Estado reconoce la diversidad étnica y cultural a partir del artículo 7 de la Constitución. Y las autoridades de los pueblos indígenas pueden ejercer funciones jurisdiccionales en su ámbito territorial, como lo enmarca el artículo 246 de la Constitución. Entonces, estas son algunas características que siempre debemos de tener en cuenta en términos de contexto de por qué estamos abocados a la inclusión del enfoque diferencial en la prestación de bienes y servicios desde el Estado a las comunidades, personas y pueblos diferenciales en nuestro país. Continuamos. Tengamos en cuenta también que en el marco de la normatividad vigente, el artículo de Decreto Ley 1953 del 2014, que busca resarcir algunos elementos de la falta de una ley de coordinación como es enunciada en el artículo 246, obliga a las instituciones del sector justicia y protección a brindar apoyo y fortalecimiento a las funciones jurisdiccionales de los pueblos indígenas. Y bueno, por último, ya aterrizándonos a la normatividad institucional, la resolución 620 de la Dirección General del Instituto Nacional de Medicina Legal adopta el documento de recomendaciones para la aplicación del enfoque diferencial en el servicio forense. Entonces, antes de llegar a esta otra diapositiva, podemos decir que el enfoque diferencial se nos vuelve una necesidad a las instituciones del Estado porque debemos reconocer esta realidad de diversidad. Estos 102 pueblos indígenas, 86 lenguas indígenas, la diversidad cultural como algo que se debe fortalecer y proteger desde las instituciones. ¿Vale? Entonces, esa es la primera, digamos, el primer elemento de contexto que nos lleva a preguntar, que nos lleva a incluir esto que llamaremos el enfoque diferencial, el enfoque étnico, en la prestación de los bienes y servicios de las instituciones del Estado. Esta diapositiva que están viendo ustedes es un extracto de la declaración de la Cumbre Judicial Iberoamericana de 2008, la que conocemos como la Declaración de Brasilia o Declaración de Brasilia, en la cual considero que es muy importante ahora centrarnos. Ya sabemos que hay un contexto de diversidad cultural y sabemos que el Estado colombiano reconoce esa diversidad cultural. Ahora vamos a hablar en esta diapositiva de una transformación en el paradigma del Estado, en el sentido en cómo administra justicia y en cómo protege y garantiza los derechos de la población. Podemos decir que antes, digamos, en esta declaración en el 2008, cuando se empieza a transformar este paradigma a final de los años 90, podríamos decir que antes el paradigma de la exigibilidad de derechos o el papel del Estado en la garantía de derechos era un papel negativo. Es decir, generar condiciones o llevar servicios que impidieran que otras personas o elementos del Estado pudieran violar el derecho. Es decir, el derecho se garantizaba de manera negativa. Si yo tengo, digamos, el derecho a la vida, la forma negativa de garantizarlo es generando una situación de seguridad en la que el derecho
a la vida no se vulnere, ¿sí? Entonces es en forma negativa, evitar la vulneración del derecho. Ese era el paradigma del Estado en cuanto a la garantía de derechos. Cuando ya en el tiempo que hemos tenido para leer este pequeño recuadro, podemos ver que hay un cambio, se transforma este paradigma. Ya no solamente estamos hablando de un núcleo de derechos de primera generación negativos, sino que vemos que han ido surgiendo nuevas denominaciones de derechos, dependiendo de diferentes poblaciones. Se ha reconocido la vulnerabilidad de algunos sectores de la población en la garantía de los derechos, como por ejemplo las mujeres. Por lo tanto, el nuevo paradigma del Estado es que este no debe solamente de manera negativa proteger el derecho, proteger que no se viole el derecho, sino generar condiciones positivas para la garantía del derecho. Entonces tenemos, por un lado, una realidad de diversidad cultural, étnica, ¿sí? Y jurisprudencial. Y por el otro tenemos una transformación del paradigma del papel del Estado en cuanto a la exigibilidad de derechos. Debemos reconocer entonces la diversidad y como Estado debemos buscar formas positivas de garantizar el derecho, es decir, disminuir barreras de acceso, es decir, generar canales de participación, es decir, generar políticas específicas de atención diferencial, de acción afirmativa o de inclusive transformación institucional cuando sea necesario para poder garantizar, ya sean los derechos de primera generación, son los del 48, la declaración original, o los derechos de segunda y tercera generación, como lo son los derechos de los pueblos indígenas a su propia jurisdicción, o los derechos políticos y económicos, ¿vale? Entonces tenemos esos dos aspectos que nos llevan a un porqué del enfoque diferencial. Ahora pasemos a qué es entonces esto del enfoque diferencial. El enfoque diferencial parte de esta visión del Estado como un garante de derechos activo, es decir, que debe buscar las formas de eliminar la discriminación a la que puedan ser sometidos personas en la garantía de sus derechos o en el ejercicio de sus derechos. Así, el enfoque diferencial, entonces, una primera conceptualización que debemos hacer, debe empezar por decir que el enfoque diferencial tiene dos sentidos, ¿sí? Y ahí ya nos estamos adentrando a la construcción de una política institucional diferencial. Y entonces, el primer significado del enfoque diferencial es que es un método de análisis. Este trabajo que hicimos en las primeras dos diapositivas fue un trabajo de enfoque diferencial de analizar la realidad. Es decir, analizamos la realidad de diversidad y la realidad de un déficit de derechos, ¿sí? Y un déficit de acciones, sean afirmativas, institucionales, de política, jurisprudenciales, etcétera, ¿sí? Que puedan garantizar este derecho. Entonces, por un lado, debemos entender el enfoque diferencial como una forma de ver y problematizar la realidad. No cualquier realidad. En este sentido, estaríamos aplicando el enfoque diferencial al quehacer institucional y veremos más adelante cómo se aplica explícitamente a la provisión de servicios forenses. Pero digamos que en primer lugar es esto, es analizar la realidad de manera problemática, pero no nos podemos quedar ahí. El enfoque diferencial nos debe servir para transformar esa realidad. Así sea la realidad institucional para la provisión de un bien o servicio. Entonces es una guía para eso. Al enunciarnos que existen poblaciones diferenciales, barreras de acceso, discriminaciones o prejuicios en los servidores y servidoras públicas, ¿sí? Todos esos elementos que partirían del método de análisis llegan a constituirse como una guía para la acción y la transformación. Entonces, si tenemos, por ejemplo, actitudes discriminatorias en el talento humano de una institución, la guía, la acción que deberíamos llevar a cabo puede ser un mejor proceso de selección, una inducción específica, procesos de capacitación, procesos de monitoreo a la acción de este talento humano. Entonces ya pueden ver ustedes cómo partimos de analizar una situación problemática, por ejemplo, una queja reiterada sobre violencia institucional o sobre discriminación, y una guía para la acción. Capacitación, seguimiento, monitoreo, contratación, todos esos nos podrán ayudar a solucionar un problema como el que se identifica. Por ahora estamos en que la problemática que se identifica es de diversidad y de derecho.
una diversidad cultural en la cual los delitos pueden generar impactos y unos derechos como el derecho a la jurisdicción propia que nos plantean la existencia de unas autoridades, de unos principios y de unos códigos con los cuales se debe coordinar si se quiere hacer justicia de manera intercultural y garantizando los derechos diferenciales de los pueblos indígenas y sus autoridades. Tenemos el enfoque diferencial, ya vimos que es una forma de análisis y una guía para la acción. Tenemos una perspectiva étnica que es la de la primera diapositiva. La perspectiva étnica es la que nos cuenta, nos permite visibilizar, la que corre el velo, la que nos deja claro que la diversidad cultural puede generar, ¿sí? La diversidad cultural, la diversidad territorial, etcétera, puede generar problemáticas a la hora de prestar un servicio como el servicio forense, o pueden generarse problemáticas en la ruta de acceso a la justicia, incluyendo el acceso a los servicios forenses. Entonces, al unir estos dos, el enfoque diferencial con la perspectiva étnica, llegamos a lo que sería ya el enfoque diferencial étnico, que es el del que vamos a hablar en las diapositivas que siguen con respecto a unos casos específicos. Un caso específico que trabajó el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de violencia sexual en una minoría indígena en el territorio y las acciones que llevamos a cabo, ¿vale? Entonces, continúo. Bueno, entonces, si partimos de esa realidad problemática, la identificamos también las necesidades de acción, bueno, de ahí ya tenemos unos insumos para generar una estrategia de enfoque diferencial. Y esta estrategia, ya desde ahora en adelante, no les estaré hablando a nivel general de lo que sería, digamos, este análisis y acción desde el enfoque diferencial, sino un enfoque diferencial étnico dirigido específicamente a la acción forense, a la prestación de servicios forenses. Entonces, esta diapositiva les presenta nuestra estrategia de enfoque diferencial. Es algo que han llevado a cabo la mayoría de las instituciones. ¿Por qué? Porque tanto la política institucional, la normativa, como el 169 de la OIT, el 246 de la Constitución Política, el artículo 7, la jurisprudencia, la sentencia 009, o decretos ley, como el decreto ley 1953, todos conminan a las instituciones a llevar a cabo esta tarea de transversalización. ¿Por qué lo hacen las instituciones? ¿Y por qué en esta medida lo hacen las instituciones? Bueno, como desde el artículo 246 para temas jurisdiccionales específicamente, no se ha desarrollado una ley de coordinación, la jurisprudencia ha descargado sobre las instituciones de la nación, del sector justicia y del sector protección, la responsabilidad de construir las pautas de coordinación, las políticas diferenciales, etc. No es claro, no estamos juzgando si es el mejor de los mundos posibles, pero es el mundo en el que estamos, es parte del análisis del enfoque. Entonces, si cada una de las instituciones debe desarrollar una estrategia, lo debe hacer a partir de su quehacer misional. El nuestro es enmarcado en la ley 938 del 2014, es que el instituto es una entidad que presta auxilio técnico y científico a la justicia. Es decir, aplicamos un conocimiento situado históricamente, el conocimiento científico que se desarrolla a finales del siglo XVII y XVIII en Europa, y luego se esparce por el mundo entero a través de los procesos de colonización y de difusión. Y ese es el tipo de conocimiento específico que se aplica. ¿Para qué? Para contestarle a las autoridades que así lo soliciten preguntas específicas que se puedan y que ayuden a la administración de justicia. Preguntas como causa de muerte, mecanismo de muerte, lesiones, gravedad de las lesiones, daño psíquico, daño moral, etc. Este tipo de preguntas que se puede hacer la autoridad con respecto a qué sucedió, hace cuánto sucedió, qué tan grave fue el impacto, todo esto para poder tomar decisiones, esa es la misionalidad del instituto. Y desde ahí será que nosotros generamos nuestra estrategia de enfoque diferencial. Entonces miremos cuáles son, a mano izquierda,
izquierda de sus pantallas estaremos viendo la estrategia de enfoque diferencial y al lado derecho los criterios a través de los cuales estamos valorando que cada una de las patas de la estrategia esté funcionando. O sea, ¿cuál es la función de cada una de estas partes de la estrategia que vemos? Capacitación, políticas, coordinación e información institucional. Lo que buscamos es mejorar el acceso, mejorar la atención diferencial, mejorar el auxilio a la justicia y apoyar y fortalecer a la jurisdicción especial. Es la forma en la que sabemos si esta estrategia está dando frutos, si sí o sí. Pero entonces miremos qué descubrimos desde este método de análisis. Bueno, descubrimos que no sabíamos sobre las comunidades indígenas, no sabíamos sobre las particularidades de la cosmología y de los sistemas de justicia. Y también descubrimos que las autoridades de los pueblos indígenas, que son autoridades jurisdiccionales, no nos conocían, no conocían al Instituto Nacional de Medicina Legal, no conocían cuáles eran sus funciones. Entonces, una primera pata de la estrategia necesariamente debería ser y tiene que ser la capacitación, interna como externa, ¿sí? La capacitación de funcionarios y funcionarias en enfoque diferencial, en diálogo intercultural y en enfoque de derechos, ¿sí? Todos debemos tener a nivel institucional un conocimiento mínimo de que existe una jurisdicción especial, que existen unas autoridades públicas, pero en otros sentidos se deberá no solamente tener en cuenta ese elemento de integración de la persona indígena, sino la posibilidad de tener que coordinar con estas autoridades. E inclusive, en caso de recibirse una solicitud de la jurisdicción especial indígena, debemos proveer un producto, un servicio y un producto forense que sea comprensible, pertinente y aplicable para esta justicia. Entonces ya iremos viendo cómo vamos desbastando esa problemática. Pero entonces una primera pata, un primer elemento fundamental es la capacitación, ¿sí? Un segundo elemento, el Instituto Nacional de Medicina Legal, es el ente rector del Sistema Nacional de Medicina Legal. Es decir, somos la autoridad en temas forenses para el país. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de generar los reglamentos, los procedimientos y otros documentos que tengan que ver con el elemento forense, que tengan que ver con la práctica forense. Desde ahí, el elemento de enfoque diferencial fue el desarrollo del documento de recomendaciones para la aplicación del enfoque diferencial en el servicio forense, ¿sí? Y el desarrollo de un protocolo de peritaje para daños psicosocial a nivel colectivo. Ese se encuentra todavía en la etapa de validación, como debe ser todo procedimiento forense, pero digamos que el primer documento de recomendación ya se publicó y se aprobó a través de la resolución 620 como parte de las políticas y normalización y política institucional. Pasemos entonces ahora a la tercera parte. Es imposible los derechos diferenciales de los pueblos indígenas, las comunidades afrocolombianas, el pueblo rum en Colombia, es imposible que una sola institución enmarcada en su misionalidad, la arquitectura institucional es especializada, ¿sí? Cada una de las instituciones coge un pedazo, digamos, de este quehacer de lo público y lo trabaja. Es imposible que una sola institución pueda garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Por lo tanto, la coordinación interinstitucional es fundamental para poder generar políticas institucionales que sean congruentes con nosotros. Doy un ejemplo. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se activa luego de que una autoridad competente ha solicitado el proceso o procedimiento forense, ¿sí? Es decir, ninguna ruta inicia en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Por lo tanto, dependemos de la política diferencial, por ejemplo, de fiscalía o del sector protección, en que nos provea de información de contexto fundamental para poder activar nuestra estrategia de enfoque diferencial. De todas maneras, nosotros hacemos un tamizaje en el momento de recibir un caso para poder identificar elementos de enfoque diferencial que sean necesarios, como la pertenencia étnica, las necesidades de mediación lingüística, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras, debemos trabajar en conjunto, al unísono, generando sinergias con las demás instituciones del Estado, de manera que se puedan unir esfuerzos y podamos ser eficaces, eficientes y efectivos en la provisión de nuestros servicios en contextos interculturales.
Pero no es suficiente el trabajo solamente con las demás instituciones. Desde el 246 se nos advierte la realidad de una jurisdicción especial. Por lo tanto, debemos coordinar con esta jurisdicción. Debemos tenerla en cuenta, incluirla, reflexionar sobre nuestros productos forenses a partir del conocimiento que podamos recabar en nuestros procesos de capacitación y en la inscripción de esos procesos en la normalización para el trabajo con comunidades. Entonces, ya tenemos capacitación, políticas y normalización y coordinación interinstitucional e interjurisdiccional. Miremos la última parte. Hasta ahorita les mencioné con el tema de coordinación que ninguna ruta inicia en el Instituto Nacional de Medicina Legal. Entonces, de ahí se podría desprender claramente que el instituto no participa en los procesos de prevención de los delitos o de las conductas punibles. Eso no es enteramente cierto. Cuando una persona llega al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses a ser valorada o a ser valorado, inscribimos la información de esa persona, el delito del que fue víctima, el sexo, la edad, la pertenencia étnica, no solamente si es a un pueblo indígena, a una comunidad indígena, sino a qué pueblo indígena específicamente. Toda esta información se recopila, sistematiza y analiza una vez y se publica una vez al año. Se publican estas cifras. ¿Para qué? Para que los actores, las autoridades encargadas de generar políticas de prevención puedan tener una información detallada sobre cómo se están comportando algunos delitos. Entonces, si por ejemplo tenemos que en el marco del decreto ley 1953 de 2014, que le provee a los entes territoriales como los resguardos indígenas la posibilidad de manejar recursos del SGP y del Sistema General de Participaciones y de Regalías. Entonces tenemos unos recursos que le pueden llegar, sea directamente a la autoridad indígena o le llegan a las alcaldías locales para asistir en este proceso cuando tenemos comunidades que no están, digamos, en capacidad de manejar estos recursos de manera autónoma. Entonces, digamos que tenemos una autoridad indígena que recibe estos recursos y quiere llevar algunos en el proceso de, digamos, disminuir delitos o, como lo mencionan los pueblos indígenas, a iniciar procesos de armonización. Entonces, esta información que proveemos le puede servir a la autoridad para saber si un delito, como el delito sexual, se encuentra disparado al interior de su comunidad. O si, por el contrario, tenemos más problemas con accidentes de tránsito, o si tenemos más problemas de violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera. Entonces, no es enteramente cierto que el instituto no participa en la prevención de los delitos. Con este análisis, recopilación y publicación de información, podemos asistir en ese delito. Pero debemos generar ahí, ¿cuál sería la medida de enfoque diferencial? Bueno, saber que hay unas poblaciones específicas en las cuales debemos capturar la información. Y eso requiere la construcción de variables diferenciales en los sistemas de información. Entonces, ese proceso se ha ido dando. Ya en este momento, si una mujer, por ejemplo, llega a ser atendida en los servicios de clínica forense, se le pregunta su pertenencia étnica. ¿Pertenece usted a un pueblo indígena? ¿Sí o no? Si responde sí, se le pregunta a qué pueblo indígena pertenece. Y desde ahí, junto con edad y sexo, podemos ir viendo que un panorama de información mucho más robusta se puede generar. Hemos ido descubriendo, porque este es un proceso perfectible, tiene que irse mejorando a medida que el enfoque, el método de análisis nos advierte sobre nuevas problemáticas. Por ejemplo, el pueblo Embera. El pueblo Embera tiene no solamente sus territorios ancestrales, sino que a través de procesos, sea de desplazamiento en el marco del conflicto armado o el desplazamiento por acciones políticas o problemáticas, contextos problemáticos de empresas extractivas, como conocemos en URRA 1 y URRA 2 en los años 90, tenemos una gran población indígena entera que está desplazada y viviendo en contexto de ciudad. Ya sabemos que debemos incluir en nuestros sistemas de información, una vez se conteste, pertenezco al pueblo Embera, por ejemplo, preguntar, ¿está usted en condición de resguardo o habita usted en la ciudad? ¿Por qué? Porque estas condiciones serán tremendamente diferentes. En la ciudad de Bogotá, durante la época de pandemia, pudimos ver cómo los indígenas estuvieron desplazados aquí cerquita a la sede de medicina legal, prácticamente al lado, y durante 6 meses estuvieron prácticamente viviendo la intemperie.
los casos de violencia, porque la Guardia Indígena, muchachos de 14 años no podían proteger a esta población, eran más de 300 personas, se dieron muchas denuncias de raptos de menores de edad, de problemas con, esta es una zona de la ciudad compleja, etcétera, etcétera. Si habláramos con la autoridad en territorio, por ejemplo en Santa Cecilia, ¿sí? En la frontera entre Risaralda y Chocó, ¿cuál es la posibilidad de que esta autoridad pueda entender estas condiciones que se dan en la ciudad? Son muy diferentes. Entonces, sabemos que debemos incluir estos elementos en la información institucional porque el contexto cambia de manera. Bueno, ahora pasemos al lado derecho de la pantalla. Ya tenemos nuestras 4 patas de la estrategia. Ahora miraremos cuáles son los criterios a través de los cuales valoramos cada uno de estos elementos de la estrategia para ver si está funcionando. Bueno, el primero y el que está en rojo y en la parte superior es el acceso. De nada sirve una buena estrategia si no mejora el acceso de las personas al servicio. En ese sentido, ¿cuáles han sido las acciones específicas para mejorar el acceso? Bueno, por un lado, se reconoce a la autoridad indígena como una autoridad competente para solicitar procesos y procedimientos forenses. En ese sentido, si tuviéramos una barrera de acceso territorial, por ejemplo, una mujer indígena en el resguardo indígena de la Chorrera, Amazonas, se encuentra a unas buenas 40-45 horas en un motor en una lancha de motor pequeño, lo que llaman una peque-peque, yendo por el río Iraparaná hasta Leticia, donde se encuentra la sede, la unidad básica de medicina legal. Esta mujer tiene que invertir los recursos de la gasolina, tiene que conseguir la lancha. Y si llega y la respuesta de la entidad que represento es no, usted tiene que venir es con una denuncia de fiscalía, estamos dirigiendo una barrera de acceso que no tiene ninguna justificación en la normatividad y que esta mujer, por lo tanto, no va a volver. Sí, lo sabemos. Luego de invertir este dinero, si se le devuelve a la mujer a su territorio, no van a haber ni oportunidad ni recursos para que se pueda recuperar esta pensión. Entonces, eso es lo que llamaría, esa es una descripción de un activo. ¿Sí? El instituto, ¿qué ha hecho en ese sentido? Pues el reconocimiento a la autoridad propia y procesos de capacitación de esta autoridad propia en qué hace el instituto y cómo se pueden solicitar los servicios y para qué sirven. ¿Sí? Porque algunas veces, digamos, una barrera de acceso puede ser la comprensión cultural del proceso forense. A mí, como enlace, me hicieron en más de una oportunidad preguntas sobre cómo el proceso o procedimientos forenses podían ayudar a detectar muertes por causa de mal de ojo. ¿Sí? Toca hacer un trabajo de explicitar que la forma de conocimiento que se aplica en el Instituto Nacional de Medicina Legal no puede advertir el daño espiritual, pero no es necesario que lo haga. En ese sentido, los pueblos indígenas sí tienen sus expertas y expertos. Entonces, digamos que debemos pasar por una capacitación para disminuir la barrera de acceso sobre qué hacemos y cómo solicitar nuestros servicios. Otra barrera de acceso que debemos tener en cuenta es la territorial. Pero, ¿qué sucede si esta mujer llega y su conocimiento del español, el mismo censo de población del 2018 nos advierte que casi la mitad de la población indígena es monolingüe, o sea, su competencia comunicativa en el español es muy inferior a lo que llamaríamos en el promedio. Entre más jóvenes las personas indígenas, mayor manejo del español tendrán, pero entre más viejos, más problemas tendrán en este sentido. Entonces, debemos tener en cuenta que existe una barrera de acceso y es la barrera de acceso de la lengua. La mediación lingüística es un elemento fundamental. En ese sentido, como mencionamos, el trabajo debe ser interinstitucional. Hemos trabajado al unísono en las comisiones de coordinación interjurisdiccional, tanto con el Consejo Superior de la Judicatura como con otras instituciones, en identificar y sistematizar a los auxiliares de la justicia que sean indígenas y que hablen alguna lengua indígena para poder acceder a estas mediaciones lingüísticas e interculturales cuando sean necesarias, ¿vale? Entonces eso es el acceso, ¿sí? Que es lo fundamental. Pero de nada sirve el acceso si no vamos a brindar una atención diferente. Si ya advertimos que la diversidad cultural puede tener impactos, no solamente el impacto del delito, ¿sí? Digamos la violencia sexual, ¿cuál es el impacto específico sobre el proyecto de vida de una mujer indígena? ¿Sí? Eso por un lado. Pero por el otro, ¿cómo pueden nuestros procesos y procedimientos generar impactos no intencionales, pero generar, digamos, daños por motivos de diversidad? Uno de los primeros comentarios que me hicieron a mí como enlace del Instituto Nacional de Medicina Legal
cuando mencioné que estaba representando a esta entidad, fue, y con un tono un poco como de reproche: ustedes son los que rajan muertos, ustedes son los que afectan los muertos, los trabajan, ¿sí? Como si los manejáramos como pedazos de carne, sin tener en cuenta cuál es el valor que puede llegar a tener. ¿Sí? Llevamos buenos 5 años disminuyendo ese prejuicio que se tenía con respecto a los servicios forenses, pero sí es cierto que hay una gran diferencia entre lo que es un cuerpo y un cadáver. Un cuerpo es mi familiar, mi padre, el jaibaná, el líder de la comunidad, al que todavía reconocemos y que es sujeto de una ritualidad específica, de unos servicios fúnebres, etcétera. Y otra cosa es el cadáver, es decir, cómo lo recibe el instituto y lo ve como material probatorio, como el lugar donde se llevan a cabo procesos y procedimientos como la necropsia médico-legal, etcétera, etcétera. Entonces debemos coger estas dos visiones y ponerlas en diálogo. Mirar cuál es la necesidad específica técnica que tiene, por ejemplo, en la necropsia médico-legal. ¿Se puede hacer una necropsia con una foto? Se tiene que tener acceso al cuerpo. Digamos, eso como para dar un ejemplo de los requerimientos técnicos del procedimiento. Pero se deben poner en diálogo con las necesidades de la comunidad, con los posibles impactos que pueda tener en la comunidad y buscar negociar medidas de mitigación. En ese sentido, hemos tenido algunos procesos en los cuales, por ejemplo, podría dar un ejemplo: en el sur del país tuvimos un caso de un menor indígena, de un joven indígena que comete suicidio por ahorcamiento. La familia y la comunidad, muy ansiosos por el proceso médico-legal, debían enterrarlo prontamente porque habían, pues, peligros espirituales, según la autoridad indígena, y no querían que se rajara completamente el cuerpo y se llevara una necropsia médico-legal completa. Se hizo un trabajo de negociación entre los peritos forenses, porque hay que dialogar con ellos cuáles son las necesidades para llevar a cabo su procedimiento, y se habló con la comunidad. Con la comunidad se hizo un trabajo de explicitar por qué era importante para la autoridad indígena tener una necropsia médico-legal y saber si era efectivamente un suicidio o un homicidio, explicitar la responsabilidad que implica ser una autoridad que administra justicia. A la familia desarrollamos un pequeño documento con preguntas y respuestas, como un ABC, en el que se explicita qué es la necropsia, cómo queda el cuerpo, qué puede contestar y qué no. Y todo esto se puso y se trabajó con el médico rural y con el médico forense que llevó a cabo el proceso. Para acortar la historia, la conclusión a la que llegamos técnicamente era que se podía hacer una inspección solamente de la zona del cuello, que era donde se había advertido la lesión, y que no era necesario intervenir el resto del cuerpo. Pero con las autoridades y la familia, ¿sí?, se negoció que se permitiera la inspección externa del cuerpo y la intervención en la zona del cuello. Entonces ahí pueden ver ustedes cómo la atención diferencial está pasada por ver qué hacemos, meditar los posibles impactos, iniciar procesos de diálogo y buscar formas de flexibilización y mitigación de los posibles impactos por motivos de diversidad cultural. Es decir, un enfoque de acción sin daño en clave integral. Pero pasemos a la próxima, y es que la ley 938 nos dice explícitamente cuáles son las funciones del instituto. Hasta ahora hemos hablado de acceder y de atender, pero nuestra función fundamental es la del auxilio a la justicia. Es decir, cuando entregamos nuestros informes periciales, buscamos aplicar un conocimiento, contestar preguntas. Pero como dice claramente la normatividad que rige las pericias, no es suficiente la aplicación técnica y dar una respuesta desde lo técnico, ¿sí? El perito o la perito debe incluir ese aspecto de lo técnico dentro de la realidad de la situación problemática o de la causa que se está llevando. En ese sentido, el auxilio a la justicia está atravesado por una contextualización adecuada y a la autoridad solicitante de cuál es el contexto en el que están sucediendo los delitos. Y aquí daría un ejemplo, digamos, que ha sido trabajado tanto por Memoria Histórica como por la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas en nuestro país, y es el caso de la masacre de Bahía Portete. Fue en el norte del país, en el pueblo Guayú. Se llevó a cabo una masacre, al mismo tiempo una acción de violencia sexual contra las mujeres y profanación del cementerio,
¿sí? Al principio, estos tres delitos, estos tres elementos, podrían verse como separados y analizarse desde lo forense, digamos, por separado. Pero resulta que en la cosmología indígena, las mujeres juegan un papel fundamental en el manejo de los cuerpos y en el lazo que existe entre aquellos ancestros que están en los cementerios y las mujeres vivas que transmiten ese conocimiento y resocializan el conocimiento de los ancestros al interior de la comunidad. Es decir, el ataque sexual contra las mujeres y la profanación de los cementerios eran un mismo delito que buscaba un tercer efecto, que era el desplazamiento de la comunidad guayú. No lo habían podido hacer a la fuerza, lo hicieron fue de esta forma. Es decir, los perpetradores aprovecharon un conocimiento que adquirieron sobre la comunidad y sus estructuras para poder generar daño. Y en ese sentido, el auxilio a la justicia debe incluir dentro de su contexto estos elementos fundamentales de manera que se puedan tener en cuenta al momento de administrar justicia y de tomar una decisión. ¿Vale? Pero eso no es lo último. Aquí tenemos entonces el elemento fundamental que nos trae también, ¿sí? Que nos enuncia el 246, que es el apoyo y fortalecimiento de la jurisdicción especial. En ese sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses tiene suerte, porque ya nuestra vocación como instituto es el de auxilio, apoyo y fortalecimiento a las jurisdicciones y a las justicias, como a través, pues bueno, de nuestro proceso de aplicación de conocimiento y de producción de informes periciales. Entonces ahora, ¿pero qué es lo que debemos hacer? Debemos generar un producto pericial pertinente, coordinado con las autoridades indígenas para que funcione, tanto cuando lo solicita la autoridad indígena como cuando se está haciendo desde la justicia ordinaria. Aquí podría dar un ejemplo, digamos, anecdótico. Luego de los procesos que hemos hecho de capacitación y de socialización con autoridades indígenas, una autoridad del norte del país, del pueblo Wiwa, solicitó un examen sexológico para un tema de violencia sexual. Hicimos la valoración de la menor, que produjo el informe pericial de manera prioritaria para podérselo entregar lo más rápido posible a la autoridad. Y bueno, un tiempo después, una semana después, cuando hice seguimiento con la entidad territorial del Instituto de la Regional Norte y pregunté, bueno, ¿cómo nos fue con este informe pericial? Me comentaron, vino la autoridad, lo miró y se fue y aquí lo dejó. Tiempo después que tuve la oportunidad de reencontrarme con esta autoridad, le pregunté, bueno, ¿qué sucedió con el informe pericial? Lo dejamos ahí y me comentaron que usted no lo utilizó. Y la respuesta fue algo que debería haber sido obvio. Yo llegué, me encontré con un documento lleno de tecnicismos, como de 200 páginas. Yo no sabía ni por dónde empezaba ni por dónde terminaba y no sabía exactamente cómo aplicarlo a mi sistema. Entonces nos dimos cuenta que no es suficiente mejorar el acceso, mejorar la atención, sino que debemos generar productos periciales que sean pertinentes. Una de las formas en las que hemos podido obviar, digamos, o superar algunas de estas dificultades es reconociendo que las autoridades indígenas son autoridades que aplican la justicia de manera eminentemente oral y que por lo tanto él o la forense podía ir más bien a territorio, explicar cuál fue el procedimiento que se llevó a cabo y socializar las conclusiones. Esto cuando lo solicitaba la justicia ordinaria, cuando lo solicita la justicia indígena, pero partir de ese mismo proceso de solicitud para informar a la autoridad sobre qué se va a hacer, cuál es el informe que se va a producir y dialogar y negociar las formas en las cuales se debe entregar el informe pericial para que sea pertinente y útil a esta justicia, ¿vale? Entonces tenemos 4 patas de la estrategia, 4 criterios para cada una de las patas y a eso lo llamamos transversalización. A eso es a lo que se le conoce como transversalización de los enfoques de pericia. Es decir, llevarlos a través de unos criterios y estrategias claras a cada una de las acciones que llevan a cabo las instituciones. En este caso, la institución del Instituto Nacional y Ciencias Forenses. ¿Vale? Entonces, para ir resumiendo, tenemos una realidad que advertimos en las primeras 2 diapositivas. Luego, este cambio de paradigma, es decir, la existencia de los pueblos indígenas, sus autoridades y sus sistemas de pensamiento y de justicia. Por el otro lado, un cambio de paradigma en el Estado. Eso nos lleva a la aplicación de una herramienta conocida como enfoque diferencial, que es un método de análisis y una forma de transformación de la realidad. Cuando lo aplicamos
a esta realidad de multiplicidad o multiculturalidad, llegamos al enfoque diferencial. Que aquí, en esta diapositiva, estamos viendo cómo se desarrolló entonces la estrategia y los criterios a través de los cuales evaluamos nuestra estrategia de capacitación, políticas, coordinación e información institucional, atravesadas por el acceso o buscando cada una mejorar el acceso, la atención, el auxilio a la justicia y el apoyo y fortalecimiento a la jurisdicción. Hasta ahora. Ahora entonces miremos, ya podemos hablar de servicios forenses. Bueno, esta es una reflexión. Quería dejarnos, la voy a leer. Podemos ver al lado derecho los bastones de mando. Ese es un símbolo explícito, en especial en el sur del país, de las personas que tienen el derecho, que pueden aplicar el derecho propio, que pueden interpretar la ley de origen. ¿Sí? Ese es lo que para los pueblos indígenas representa su derecho propio. Es uno de los elementos fundamentales que sustentan su autonomía y su autorregulación y su autodeterminación, lo cual es un derecho fundamental de los pueblos indígenas, como fue expresado por la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas. ¿Vale? Entonces aquí podríamos mirar que en esta parte abajo, la justicia propia es conocer y resolver los conflictos que se presentan en las comunidades. Esa debe ser también nuestra orientación y debe ser también nuestro norte, ¿sí? Ayudar a la justicia propia a conocer y resolver estos conflictos. Obviamente, a través de nuestra misionalidad. No podemos transformarnos completamente, pero sí podemos hacer un trabajo de diálogo intercultural de estos servicios. Bueno, entonces, bueno, esto como para dar un contexto, en caso de que no tengamos, yo sé que nuestro público es, ante todo, pues expertos en el tema jurídico, pero quería dejar esto claramente. ¿Qué es la jurisdicción especial indígena? Es un derecho colectivo de las comunidades cuyo ejercicio corresponde a sus autoridades para juzgar a sus miembros y a su vez como un derecho individual de los miembros a gozar de un fuero, en virtud del cual se concede el derecho a ser juzgado por sus propias autoridades conforme a sus normas y procedimientos. Esto no siempre va a ser exento de algunas tensiones y de eso podremos trabajar cuando estemos, porque no siempre es claro cómo se pueden ser juzgado por estas autoridades propias, no siempre es claro si esa función está en las autoridades en capacidad de hacerlo, por ejemplo, cuando están bajo amenaza o cuando la comunidad es muy pequeña o está en condiciones de vulnerabilidad que no lo permiten. Pero digamos que eso es una pregunta fundamental que podemos hacer cuando hablamos de proveer servicios forenses. ¿Qué problemáticas entonces? Como pueden ver, todavía estamos en el método de análisis del enfoque diferencial. ¿Sí? ¿Cuáles son las problemáticas asociadas a la exigibilidad del derecho de la jurisdicción especial indígena? Bueno, la falta de coordinación y entendimiento con la jurisdicción. ¿Sí? En muchas situaciones, en una gran cantidad de situaciones, sea con la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción especial para la paz, cuando nos van a llevar acciones en territorio, muchas veces hablamos del enfoque diferencial, cómo vamos a hablar, cómo vamos a respetar las creencias, cómo vamos a explicar nuestros procedimientos para poder mitigar el impacto, y rara vez se habla de incluir a las autoridades desde el principio en la coordinación de las negociaciones. Y eso genera unas tensiones tremendas con los pueblos indígenas. ¿Sí? Así la causa se encuentre en jurisdicción ordinaria, para las autoridades es muy importante y es parte de su derecho a conocer qué está sucediendo con uno de sus comunidades. Y así sea en la justicia ordinaria, es muy importante generar canales de coordinación y entendimiento entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial. Para esto existen espacios como la Comisión de Coordinación Interjurisdiccional, convocada por el Consejo Superior de la Judicatura, que es de nivel nacional, pero también tenemos mesas departamentales de coordinación interjurisdiccional y en muchas situaciones las instituciones nos movilizamos a territorio, como podremos ver en algunas diapositivas más adelante, nos movilizamos para llevar a cabo acciones de coordinación y de diálogo intercultural. ¿Sí? Pero digamos que esa es una de las grandes. Una segunda, la falta de reconocimiento del enfoque diferencial en los diferentes programas de oferta estatal. Como les mencionaba, el enfoque diferencial no es solamente cómo son los pueblos indígenas o cómo son sus autoridades, sino cómo somos nosotros y qué impactos pueden derivarse de nuestra acción. Entonces,
Debemos incorporar este enfoque también en nuestro quehacer y modular nuestros productos. Por ejemplo, los posibles impactos por la diversidad. Esto no es solamente en los temas de los pueblos indígenas. Podría mencionar, por ejemplo, que la comunidad judía ortodoxa también solicita unos procedimientos específicos a la hora de la necropsia médico-legal, dado que la forma en la que observan el cuerpo como una creación divina, no se puede perder ninguno de los elementos del cuerpo en la necropsia. Por lo tanto, se lleva a cabo el procedimiento sobre una tela de lino que ha sido proveída por la familia y al final esta tela que ha recogido todos los fluidos, todas las, inclusive células, se le entrega también a la familia para que sea enterrada junto con él. Entonces, esto no es solamente una situación, la diversidad se encuentra en todas las comunidades, en todos los pueblos y en todos los tiempos, ¿vale? Otra problemática es no se evidencia oferta institucional para el fortalecimiento de la jurisdicción especial. Y no hay procesos de capacitación, no hay procesos, si no hay coordinación ni reconocimiento, pues será poco lo que le llegue a las autoridades indígenas con respecto a qué hace la institucionalidad. Rara vez las autoridades indígenas saben cómo iniciar una ruta, a quién dirigirse. Bueno, hay una gran variedad entre los pueblos indígenas, unos tienen mucho más conocimiento y tienen mayor capacidad, mayor robustez, también es por digamos que podríamos mencionar 3 pueblos indígenas, el Wayuu, el Nasa y el Embera. Entre estos 3 tenemos casi el 50% de las personas que se autorreconocen como indígenas. Entonces estos pueblos grandes no solamente tendrán mayores delitos que investigar, sino que también una robustez que permite dialogar en términos mucho más equitativos con las instituciones del Estado. Pero si estamos, por ejemplo, hablando de un resguardo multiétnico, como el resguardo de Canimochuelo en el Casanare, ¿sí?, en la parte oriental de nuestro país, podemos ver que son comunidades con muy poca capacidad, están muy disminuidas en situación de pobreza extrema. Es un resguardo multicultural, por lo tanto hay varias comunidades que pueden dar procesos internos sumamente complejos. Entonces, pues ahí las instituciones no han llevado un mensaje que le permite a estas autoridades saber a quién acudir o cómo iniciar una ruta, así sea por justicia ordinaria. Y bueno, tampoco existen procesos de articulación o cooperación interinstitucional para el fortalecimiento del gobierno. Es decir, ¿cómo existen delitos propios de los pueblos indígenas, tipos penales propios? Claro que sí. Hay un tipo penal propio que se conoce como enamoramiento. Y digamos que el caso que trabajaremos de violencia sexual está atravesado también por este elemento del enamoramiento, que es cuando alguien de afuera llega a través de regalos, coerción o el mismo tiempo de contacto, enamora a una mujer, tiene relaciones con ella, la puede dejar embarazada y luego se va. Estas mujeres luego pueden sufrir estigmatización, rechazo de la comunidad. Si hay un embarazo, el proyecto de vida de esta mujer se ve truncado y las autoridades ven esto como un tipo penal, buscan resarcimiento, buscan compensación, buscan sanción a las personas que lo llevan a cabo. Si nosotros fuéramos a trabajar, digamos, este tipo penal desde lo forense, ¿qué prueba forense podría servir en estos procesos de enamoramiento? Bueno, si hay un hijo producto o una hija producto de este proceso, nuestras pruebas genéticas pueden servirle a la autoridad, ¿sí? Si hay algún perpetrador de este delito que esté diciendo ese hijo no es mío, pues bueno, digamos que podríamos ayudar, asistir a través de un procedimiento forense a esta autoridad en tomar su decisión. Obviamente no podemos pronunciarnos sobre el tipo penal de la misma manera que no lo podemos hacer en la justicia ordinaria. El instituto no tipifica, sino que ofrece la mejor información posible para que la autoridad lo haga, ¿vale? Entonces ahí podemos ver cada una de estas problemáticas y al mismo tiempo, digamos, algunas soluciones en términos de enfoque diferencial en la provisión de servicios forenses, ¿vale? Bueno, a través de un oficio específico, el 454, hicimos una consulta a los niveles territoriales del instituto de cuáles eran las barreras de acceso a las que se enfrentaban tanto las institucionales como los pueblos indígenas para poder llevar a cabo la acción forense. Como pueden ver, la mediación lingüística perfectamente llega a más del 44% de los casos. Si lo sumamos con reservas culturales a los procesos y procedimientos forenses, y la dificultad de acceso, ¿sí?, y el desconocimiento por parte
de las autoridades indígenas de nuestros servicios, tenemos más del 75% de los casos de barreras para la prestación del servicio. Entonces, pueden ver cómo hemos hecho todo un trabajo de análisis desde el enfoque diferencial, tanto como herramienta de análisis como guía para la acción. Hasta ahorita en estas diapositivas que les hemos ido presentando. Digamos, entonces, cada vez que nos encontramos, ya tenemos este contexto problemático de barreras de acceso. ¿Qué preguntas nos hacemos cada vez que como instituto nos enfrentamos a la diversidad cultural en el proceso de valoración forense? Bueno, la primera pregunta y diferencial es, ¿quién es la víctima? ¿Pertenece a una población específica? ¿Se pueden identificar otras víctimas indirectas? ¿Sí? Por ejemplo, afectaciones colectivas. Pero lo primero es caracterizar esta víctima, ¿sí? Incluyendo a la autoridad que la solicite, pues porque. ¿Sí? Y una segunda pregunta es, ¿cómo es este grupo poblacional? Vean ustedes que ya estamos mirando elementos de la epidemiología de la violencia. ¿Qué servicios forenses se requieren? ¿Qué afectaciones sobre la víctima, sus familiares y la comunidad se dan por motivos del delito? ¿Qué mecanismos tiene la comunidad para la investigación, sanción y compensación de los delitos? ¿Qué permisos y tiempos apropiados para llevar a cabo la acción forense se deben tener en cuenta? Vean, les puedo dar un ejemplo. En el marco de reparaciones colectivas o inclusive en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz, se sabe que muchos actores armados utilizaron los resguardos indígenas para inhumar una gran cantidad de víctimas indígenas y víctimas no indígenas. ¿Sí? Sabemos que a través de procesos de consulta o trabajo de las mismas autoridades indígenas, se han ido descubriendo estos sitios de inhumación, estas cosas. ¿Sí? Y ya se han iniciado desde el 2017 acciones para abordar estas cosas comunes. Piensen ustedes una exhumación masiva de cuerpos, ¿sí? Por ejemplo, en el Alto Andágueda, que es uno de los casos que se me viene a la memoria en este momento. Piensen ustedes en lo que son 8, 9 profesionales ingresando a territorio a llevar a cabo un procedimiento de este tipo. ¿Cómo interrumpe la vida cotidiana de las comunidades? ¿Cómo puede significar problemáticas de seguridad para la comunidad, de estigmatización frente a actores armados? Pensemos en la comida y la dormida y los costos en los que va a incurrir la autoridad indígena para poder sostener a estos profesionales que van a llevar a cabo la acción. Pensemos en que si el enterramiento fue cerca de la chagra o se solicita la ayuda de la guardia indígena o de personas indígenas, esas personas no podrán estar trabajando en la chagra, en el lugar para poderse proveer su alimento o el trabajo de construcción comunitaria, el trabajo en minga, etc. Entonces podemos ver todos estos elementos de afectación en solo llevar a cabo la acción forense. Pero tengamos en cuenta, digamos en este caso del Alto Andágueda, que la comunidad indígena y sus autoridades también estaban interesados en llevar a cabo un proceso, no forense, sino un proceso de armonización espiritual del territorio, porque decían que de estos cuerpos estaban en enfermedad espiritual. Entonces, debemos tener en cuenta los impactos a los que se puede llevar en la acción forense para negociarlos con la comunidad. Vamos a estar una semana trabajando, vamos a requerir esto, ¿sí? ¿Cómo podemos mitigar el impacto? Pero también, ¿cuáles son las necesidades que ustedes tienen? Porque para el Instituto Nacional de Medicina Legal, lo importante es acceder al cuerpo, a la mayor cantidad de elementos probatorios para poder identificar a la víctima, ¿sí? Y poder determinar, por ejemplo, causa y mecanismo de muerte. Pero para la autoridad indígena, su preocupación es la sanación espiritual del territorio. Entonces debemos entrar en contacto, debemos negociar los tiempos para que una y otra acción se puedan llevar a cabo, ¿vale? Entonces tenemos estas dos preguntas hasta ahora. ¿Quién es la víctima? ¿Cómo es el grupo al que pertenece? Bueno, ¿qué requiere la autoridad peticionaria? Digamos, ¿cuál es el propósito de la acción forense? Si volvemos al caso del Alto Andágueda, tenemos que es identificar fehacientemente a los individuos, recabar y obtener evidencia física adicional, recabar evidencia, ¿sí? Establecer la manera de muerte de los individuos. Esas son, digamos que las necesidades. Pero ¿cuáles son los posibles impactos sobre la comunidad? Y desde ahí poner estos en diálogo, ¿sí? Poner estos en diálogo, trabajar con los expertos en mi institución preguntando, bueno, ¿qué es lo absolutamente necesario para que usted pueda llevar a cabo su labor forense sin que se pierda la capacidad probatoria, sin que pueda hacer una identificación fehaciente?
Y luego llegamos a al último elemento. ¿Qué se puede negociar? ¿Sí? Las comunidades y las instituciones deberán ponderar estos resultados esperados. ¿Sí? ¿Cuáles afectan drásticamente a la comunidad? ¿Cuáles afectan drásticamente la investigación? Por ejemplo, en el caso que estaba hablando yo, el suicidio de este joven indígena, el no haber permitido el acceso al cuerpo de ninguna manera habría afectado drásticamente la investigación. ¿Sí? No se habría podido emitir un certificado de defunción, por ejemplo, que después lo pueden requerir las familiares o la comunidad para algún ingreso a un registro de víctimas, acceso a algunas acciones afirmativas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero haber hecho una que fuera absolutamente necesario podía afectar de manera drástica a la comunidad en los procesos rituales y de inhumación de este cuerpo. Entonces llegó a la negociación que expuse anteriormente. Se tuvieron en cuenta las necesidades del otro para poder llegar al mejor de los mundos, que es una negociación en la cual se pudo llevar a cabo la necropsia médico-legal, se pudo emitir un informe que tuviera capacidad demostrativa y no se intervino el cadáver de manera que se generaran impactos por motivos de diversidad cultural en la comunidad o en la familia. ¿Sí? Entonces, estos son servicios forenses con enfoque diferencial, están atravesados por la estrategia que mencionaba anteriormente, que es preparatoria, ¿sí? Y unas preguntas guías. ¿Quién es la víctima? ¿Cómo es el grupo poblacional? ¿Qué requiere la autoridad peticionaria? O sea, ¿qué nos están mandando a hacer? ¿Y qué se puede negociar con la comunidad para disminuir la afectación en la comunidad producto del servicio forense pero teniendo en cuenta la debida diligencia y la consistencia técnica? ¿Vale? Ahora pasaré a darles un ejemplo, ¿sí? Desde clínica, psiquiatría y psicología forense. Porque el trabajo que se hizo fue un trabajo de valoración en psiquiatría forense y psicología forense a una menor de edad perteneciente al pueblo Embera, a la comunidad del resguardo indígena Docabú de Santa Cecilia en la frontera entre Risaralda y Chocó, víctima de violencia sexual, de asalto sexual múltiple, fue víctima durante un tiempo prolongado de varias personas. Los perpetradores pertenecían a la fuerza pública en ese momento, al Ejército Nacional, lo cual planteaba pues problemáticas específicas y pueden ver ustedes cómo se abrió un panorama de diferentes jurisdicciones. Lo asumió Justicia Ordinaria, se le solicitó, la autoridad peticionaria solicitó al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses llevar a cabo una valoración en psicología y psiquiatría forense a esta niña para poder determinar impactos del acto sexual, ¿sí? De la violencia sexual en su proyecto de vida, impactos psicosociales, impacto psíquico, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, como los expertos, las expertas en este caso son las psicólogas y las psiquiatras, quienes se desplazaron hasta la ciudad de Pereira a llevar a cabo la valoración, pero como hemos visto que el enfoque diferencial debe incluir los elementos de contexto, también se desplazó hasta Pereira y hasta la comunidad, un antropólogo social, bueno, me desplacé yo como enlace étnico, para trabajar y coordinar estos elementos con la autoridad propia. Y ya veremos entonces algunos de los elementos diferenciales que salieron a reducir. ¿Vale? Acá estamos viendo, bueno, el trabajo de diálogo intercultural para la provisión de servicios forenses. Aquí se hizo un trabajo con la comunidad en la que se explicó específicamente cuáles eran las funciones de medicina legal, qué hacíamos, cómo se podían solicitar estos servicios. Digamos, nos presentamos primero como entidad al servicio de estas jurisdicciones antes de entrar pues en materia del trabajo del caso. Entonces, el día sábado 11 de julio del 2020, el enlace se desplazó hasta la comunidad Docabú del resguardo indígena, ¿sí? Hicimos un trabajo, primero, a ver, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Bueno, por un lado, si tenemos la situación problemática de una víctima indígena, violencia sexual, y se solicita una valoración en psiquiatría y psicología forense. En ese sentido, debemos hacer dos trabajos. Un trabajo es de coordinación con la autoridad propia, quien debe conocer también qué está sucediendo,
Se le debe informar sobre los procesos y procedimientos, se le debe consultar sobre formas apropiadas de dirigirse a la niña, formas apropiadas de construir, digamos, de reconstruir el consultorio para que no sea tan intimidante, formas apropiadas del manejo del lenguaje, personas autorizadas para ingresar con la menor de edad para evitar, digamos, la ansiedad o una afectación mayor. Ese es un trabajo y solicitarle a la autoridad indígena, bueno, desde su punto de vista, desde su percepción como autoridad, cuál es el daño que se dio y cuáles son las necesidades en justicia propia para poder resarcir el daño. Ese es uno de los trabajos. Pero otro de los trabajos es contextualizar a los profesionales, en este caso a las profesionales del Instituto Nacional de Medicina Legal, en aquello en lo que no tienen experticia. Son expertas forenses en psiquiatría y psicología, pero requieren preguntas como, bueno, voy a necesitar un intérprete, o cuáles son algunos elementos culturales que se deben tener en cuenta con respecto al proyecto de vida, por ejemplo. Entonces, la labor es doble. La labor es una labor de coordinación y de trabajo y de mediación intercultural. Y la otra es de contextualización a las expertas forenses para que puedan desarrollar su trabajo. Y un último trabajo es el desarrollo del producto pericial con un contexto diferente. Entonces, sí estaremos viendo el trabajo específico que se hizo en comunidad, ¿sí? Entonces nos desplazamos hasta el territorio, hablamos con el gobernador del territorio y se le hicieron unas preguntas específicas, ¿sí? Se solicitó información pertinente sobre los posibles impactos, tanto individuales como colectivos, producto del asalto sexual, así como elementos para la reparación. Y pueden ver ustedes, ante esa consulta, la respuesta que dio la autoridad indígena. Nuevamente estamos hablando de un acto de violencia sexual múltiple en una niña menor de edad. ¿Qué contesta la autoridad? Bueno, necesita una purificación espiritual. La niña, se reconoce una afectación en la niña, pero es una afectación que ya no es de la experticia de los peritos forenses, sino de la experticia de la comunidad propia, ¿sí? Aunque también se habla de una afectación material, ¿sí? El Jaibaná debe llevar a cabo un procedimiento. Cuando se habla sobre la reparación, sobre cómo se pueden mitigar estos impactos desde la justicia propia, la autoridad mencionó que eran necesarios 2 rituales específicos, 2 Gemené y 2 Benecuá, ¿sí? Esos son citando a los familiares, purificando a la persona. Eso se incluyó en un informe que se le presentó a las expertas forenses al momento de llevar a cabo su trabajo, para que dentro de las conclusiones que se encontraron y recomendaciones del informe pericial, se permitiera o se tuviera en cuenta la necesidad de permitir este tipo de procesos y procedimientos espirituales para la reintegración de la niña en propiedad de su comunidad. De resto, ella quedaría afectada y sería complicado para la comunidad recibirla nuevamente, ¿sí? Se hizo una pregunta sobre, bueno, ¿y los servicios de protección los debería llevar a cabo el ICBF? ¿Los debería llevar a cabo la autoridad indígena? ¿Quién? La autoridad recomendó que fuera la familia que brindara, ¿sí? Ante la pregunta de lo que podría representar en términos de impacto al proyecto de vida de la menor, pareja, vida afectiva, participación, estigmatización, entre otros, la autoridad manifestó, ¿sí? Bueno, que la pérdida de la virginidad de esta mujer, ¿sí?, iba a generar un problema para que ella se pudiera casar, ¿sí? Ciertamente, si lo observamos desde la sociedad mayoritaria, el matrimonio ya no hace parte, digamos, esencial o transversal de todas las mujeres de la sociedad mayoritaria. Pero en el contexto de la comunidad indígena, el matrimonio es una institución muy importante, porque permite tanto la reproducción social y espiritual como material de la comunidad, ¿sí? En las alianzas que se puedan dar entre clanes, entre grupos familiares extensos, a través de los matrimonios, se reproduce el orden social, ¿sí? Entonces, si bien uno podría decir, bueno, eso no es tan grave, no se case, bueno, estamos diciendo que esta mujer va a estar estigmatizada y no va a poder participar en propiedad de la vida en comunidad. Uno podría decir, bueno, entonces que se vaya de la comunidad, pero eso plantea un desarraigo tremendo, porque sería ingresar a la sociedad mayoritaria sin un grupo de apoyo, sin una red de apoyo. Entonces, es muy importante tener estos elementos del daño al proyecto de vida, porque además nos ayudan a determinar
el impacto psicosocial o el daño psicosocial, ¿sí? a esta niña. En cuanto a elementos culturalmente pertinentes para la reparación, se hizo la pregunta, bueno, y en términos de la reparación, ¿cómo lo ve la autoridad? ¿Sí? La autoridad prioriza una ruta de atención individual a la menor, lo primero atiéndanla, no estaba reticente a permitir que los servicios de salud del ICBF o del sector salud se llevaran a cabo, simplemente dijo que se coordine con la autoridad propia qué es lo que se le está haciendo a la niña. Ellos tienen, dentro de la comunidad hay bastantes reservas en términos, por ejemplo, del IVE y los anticonceptivos, que son una práctica común y un derecho de las víctimas en el trabajo de la violencia sexual. Entonces se trabajó con la comunidad diciendo, bueno, esto va a ser parte del proceso y del procedimiento, pero bueno, entonces en ese sentido. Y bueno, hablando sobre reparación, la comunidad solicitó específicamente que el Ejército Nacional llevara a cabo un trabajo en comunidad para disminuir el miedo colectivo en la comunidad. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos una diapositiva. Eso con respecto a eso, hemos trabajado con el pueblo en Vera también el trabajo, digamos, de tensión de prácticas tradicionales perjudiciales, ya que estamos hablando del tema de género y el tema de justicia. El tema de la ablación genital femenina para el pueblo en Vera es un tema muy complejo y espinoso. No es tipificado como un delito exactamente, si bien sus consecuencias son consideradas un feminicidio pasivo, inclusive en nuestros documentos normativos. Entonces, hasta ahora hemos hecho un trabajo, digamos, de capacitar a nuestros profesionales en el desarrollo de la valoración cuando nos encontramos con prácticas tradicionales perjudiciales, ¿sí? Que entren en este marco de los derechos en tensión como una forma de poder auxiliar tanto a la justicia ordinaria como lograr, digamos, la transformación de prácticas tradicionales que puedan llegar a ser problemáticas al interior de la comunidad. Creo que se me está acabando el tiempo. Yo creo que ya solamente me faltan como unas 2 diapositivas. Bueno, el diálogo intercultural es un elemento fundamental para este trabajo, digamos, de tensión entre derechos de los pueblos indígenas, cuando se dan tensiones entre la perspectiva de género y la perspectiva indígena, en términos, digamos, de violencias basadas en género que se puedan dar por motivos de la diversidad. Hemos llevado a cabo con el Instituto el desarrollo de estrategias de diálogo intercultural, de promoción de fechas como este del Día de la Tolerancia Cero a la Mutilación, pero no lo hemos hecho desde la juzgar o estigmatizar a las comunidades indígenas que lo practican. Hemos trabajado directamente con las parteras, quienes llevan a cabo el procedimiento, no como una forma de desempoderarlas, porque somos conscientes de que son la primera línea en la salud sexual y reproductiva de las mujeres indígenas. Se ha hecho trabajo de diálogo para poder transformar esto, y hasta este momento se ha logrado que en algunas comunidades, 2 o 3, las autoridades propias proscriban. Entonces esto también hace parte de la aplicación de este conocimiento forense, la posibilidad de daño, y en la transformación de prácticas tradicionales. Entonces, con eso cerraría en este momento y quisiera hacer 3 grandes conclusiones. La primera es que mientras nos encontremos con situaciones problemáticas en el nuevo paradigma del Estado, debemos continuar en el desarrollo de herramientas de enfoque diferencial que nos permitan la provisión de bienes y servicios a estas comunidades específicas que les permitan no solamente acceder a la justicia ordinaria, sino fortalecerse de manera autonómica, que puedan transformar procesos de violencia intra, como lo sería la ablación genital femenina, como violencia que venga desde afuera, en la cual requieren apoyo estas autoridades, ¿sí? La inclusión, por ejemplo, de los servicios forenses a la práctica de las autoridades propias las puede transformar, pero siempre teniendo en cuenta los posibles costos de oportunidad que puede tener este trabajo intercultural entre diferentes sistemas de pensamiento. Esa sería una primera conclusión. En segundo lugar, hablé de una situación problemática ante la falta de una ley de coordinación que existiera entre los pueblos indígenas, las instituciones y el Estado. Esta es una labor que debería, pues, en la Constitución del 91 se plantea que el Congreso llevará a cabo esta ley de coordinación. A 30 años suscrita la Constitución no se ha llevado a cabo, y por lo tanto tenemos a las instituciones
trabajando a partir de la jurisprudencia. Eso genera una política pública, en opinión de este antropólogo, es una política pública que en muchos sentidos es deficiente. ¿Por qué? Porque si bien la jurisdicción, la jurisprudencia nos advierte sobre elementos diferenciales, ha nutrido mucho la discusión, es una política que no tiene financiación, es una política que todavía deja un espacio amplio para que cada una de las instituciones lo interprete de una manera particular, y eso genera problemáticas a la hora de coordinar, genera problemáticas a la hora de financiar la política. Entonces, eso sería una segunda conclusión. Es importante, ya sea, o aglomerar la jurisprudencia de manera que se pueda sacar una línea base o una ruta específica de coordinación a partir de las exigencias de la jurisprudencia, o el desarrollo, el trabajo legislativo de una ley de coordinación, lo consideramos tremendamente importante para poder hacer un relacionamiento ahí sí en propiedad con las autoridades indígenas en la provisión de bienes y servicios. Y una tercera conclusión es que el enfoque diferencial parece plantearse como que es fácil el reconocimiento de todos los derechos, digamos, interseccionales, es decir, los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencias y los derechos de los pueblos indígenas. Pero como vemos en el caso de la ablación genital femenina, hay tensiones entre los derechos, digamos, o el núcleo de derechos, como los derechos sexuales y reproductivos, o el derecho a la vida, el derecho a la salud que puedan tener las mujeres, y los derechos diferenciales de los pueblos indígenas a vivir bajo sus prácticas, usos y costumbres. Como no tenemos una forma explícita de coordinar, a veces esas tensiones generan problemáticas importantes. Entonces, es un trabajo todavía por hacer en muchos sentidos, el desarrollo de políticas institucionales o políticas públicas que puedan abordar estas tensiones y darle una resolución intercultural, que no sea imponiendo visiones mayoritarias a las comunidades indígenas, pero que no sea tampoco generando un déficit de derechos, por ejemplo, de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas indígenas, por motivos de la diversidad. Bueno, muchísimas gracias y con eso terminaría y cierro el micrófono y dejo el espacio abierto para preguntas. Muchísimas gracias. Doctor Gabriel, muchísimas gracias y vamos aquí con una pregunta que tenemos. Doctor, ¿qué ejemplos de productos forenses con enfoque diferencial puede mencionarnos? Bueno, tenemos digamos que me gustaría dar 3 ejemplos interculturales. El primero sería para la justicia ordinaria, pero en un caso, digamos, no común, digamos, no era una pericia médico-legal, no era una necropsia. El trabajo que el instituto llevó a cabo en el año de 2016 y 2017 con el resguardo, la población cenú del resguardo del Alto San Jorge en Puerto Libertador, en el departamento de Córdoba. En este sentido, el pueblo había iniciado un proceso de acción de tutela para que le fueran tutelados sus derechos a la consulta previa, el medio ambiente sano y el derecho a la salud, en el marco de una empresa, de las labores de una empresa extractiva de níquel. ¿Cuál es el producto intercultural que se desarrolló? Bueno, el informe pericial. Todo el trabajo que hicimos fue, nos movilizamos hasta la comunidad, llevamos a cabo la valoración en 1.400 individuos, una valoración en clínica forense, pero no solo se entregó el resultado de este contexto y de esta valoración, sino que se produjo un informe pericial de más de 200 páginas en el cual se contextualizó, se generó un contexto diferencial para la Corte Constitucional en este sentido, un producto intercultural que tuvo en cuenta entrevistas, etnografías, trabajo de campo, específicamente de la vida de los pueblos indígenas y cómo había, de este pueblo indígena y cómo había sido afectado, hasta el punto en el que la Corte Constitucional decidió incluir el contexto como parte del material del acervo probatorio. Entonces ese sería un primer ejemplo que nos parece muy importante. Un segundo ejemplo de productos interculturales, productos forenses,
es el desarrollo de los boletines epidemiológicos y de los capítulos diferenciales en la revista Forensis, del análisis de cifras de violencia en pueblos indígenas. Ya hemos llevado a cabo 2 seminarios epidemiológicos, es decir, 2 publicaciones de análisis en un evento con comunidades indígenas y sus autoridades, en las cuales se expuso para 2018, 2019 y 2020, cuáles habían sido, digamos, la captura de la información sobre los hechos de violencia al interior de algunas comunidades. Y se trabajó no solamente exponiendo estas cifras, sino analizándolas, explicándolas, cómo se pueden hacer cruces de información. Por ejemplo, si yo tengo, si llegan al Instituto Nacional de Medicina Legal, muertes sin determinar de menores de edad, y aquí se puede determinar que esas muertes fueron, digamos, por causa natural. Y dentro de esas causas naturales tenemos enfermedad diarreica, enfermedad respiratoria o desnutrición. Ese cruce le puede advertir a las autoridades indígenas que estamos frente a muertes que se dan de manera diferencial en los pueblos indígenas, porque la mortalidad en niños de 0 a 5 para la sociedad nacional es muy inferior a la de los pueblos indígenas. Entonces les ayuda a advertir un problema, ¿sí? Y además les ayuda a advertir que todas estas muertes son muertes prevenibles, ¿sí? Muertes prevenibles que dependen de una coordinación robusta con el sistema de salud, una mejora de las condiciones de acceso a servicios públicos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que ese ha sido un trabajo muy interesante. También hemos hecho el análisis de cifras de suicidio, que es un tema tremendamente importante para las comunidades indígenas, y le hemos presentado esta información a las comunidades de Paupés, a las comunidades en Vera, del Chocó y de la zona de Risaralda, para que puedan tomar cartas en el asunto con respecto, pues, a las soluciones propias, espirituales, por ejemplo, que puedan tener las autoridades con respecto a este tema. Entonces, ese sería un segundo producto intercultural que consideramos muy importante. Un tercer producto, y este sí será, digamos, el más de los interculturales, el que más se orienta a un trabajo que se ha hecho explícitamente con autoridades indígenas en el apoyo al desarrollo de sus funciones desde su cosmología desde su cosmología propia. Y es una solicitud que nos hicieron las autoridades indígenas con respecto a la entrega de material biológico que fuera producto de violencia sexual, es decir, semen, sangre que hubiera quedado en tela, en tejidos que hubieran sido producto de la violencia sexual. Esta solicitud nos llegó, no existe ningún servicio forense que se trate de eso. Dentro del marco del enfoque diferencial, la respuesta no es favorable ni deseable. Siempre se debe preguntar ¿por qué? ¿Sí? Esa debe ser, digamos, el principio de la disposición del diálogo intercultural de buena fe. Y bueno, la explicación de las comunidades, de esta comunidad, de estas autoridades, de estas mayoras, era que a partir de un evento de violencia sexual que se había dado en el territorio, las autoridades ancestrales, es decir, autoridades espirituales, los espíritus de los ancestros, habían quedado afectados por esta violencia sexual, es decir, habían quedado con deseo de violencia y de sexo, ¿sí? Empezaría por una premisa que aprendimos de este tercer producto, y es que la comprensión no es una condición necesaria para la cooperación. Le dijimos a la autoridad indígena, si usted puede ser tan amable de venir al instituto y como autoridades expresar la necesidad de este servicio, la necesidad de esta entrega. Así se hizo, vinieron las autoridades, se les recibió, explicaron las motivaciones espirituales, territoriales para hacer la solicitud. Obviamente no todas fueron de la comprensión, digamos, del Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, por el tipo de conocimiento que nosotros aplicamos, pero reconocimos a la autoridad como competente para hacer una solicitud, al instituto como custodio del material que se estaba solicitando. Por lo tanto, se desarrolló un acuerdo para la entrega de este material. Pero no se entregó sin solicitar en este diálogo algo a cambio. Se solicitó a las autoridades que nos mantuvieran al tanto, que nos permitieran hacer un monitoreo sobre las violencias sexuales al interior de la comunidad, que nos enviaran a todas las víctimas para ser valoradas, de manera que pudiéramos capturar en nuestros sistemas de información si efectivamente
digamos, soluciones espirituales como estas estaban dando frutos, ¿sí? Y de esa manera, pues, establecer canales mucho más robustos y permanentes con esta comunidad. Entonces, digamos que esos serían 3 productos, un trabajo que se hizo en comunidad para la Corte Constitucional, un trabajo de análisis de cifras tanto a las instituciones del Estado como a las instituciones de los pueblos indígenas para poderles proveer esta información, y un tercer producto forense, en el cual hicimos una entrega para la reparación espiritual del territorio, así no haya sido, digamos, un trabajo típico que haya llevado a cabo el Instituto Nacional de Medicina en sus 104 años de existencia. Gracias. Un agradecimiento muy especial al doctor Gabriel David Líbalo Gutiérrez por estar de nuevo con nosotros, por esta clara y ponderada explicación sobre las competencias en la apropiación del constructo teórico de violencias basadas en género, la importancia de los servicios forenses, la atención de las víctimas con un enfoque de derecho de género y diferencial, su incidencia en el proceso penal y sobre todo, doctor, por presentarnos estos productos, estos ejemplos que han hecho las diferentes cortes con todo el apoyo de ustedes. Muchísimas gracias de nuevo, doctor Gabriel. Gracias a ustedes, gracias por la invitación y a todos y todas las presentes. Igualmente a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan acompañando a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.